Perfecto. Buenas noches para todas. Ya aquí entrando en la tercera semana en nuestra clase de diseño 6. A ver, María, cuéntame entonces qué es eso que me estás mostrando ahí. El micrófono, el micrófono. Sigo hablando como una lora y el micrófono apagado, perdón. Ajá. Ajá, quise organizar figuras rectangulares y cuadradas, ¿verdad? Para mi idea final es tener como dos torres intercomunicadas y, y que sea de un fácil acceso, Ujú. porque bueno, no siempre, siempre tenemos en cuenta que los edificios tienen un acceso único y ese es el que ya, el que es el que basta y es común. Ok. Así que quiero como a raíz de estas figuras mantener como ese acceso distinto para la localidad. Mm, Que de aquí lo que hice fue como unirlas, ¿verdad? Unirlas entre figuras para tener más o menos algo de esta manera. No sé si se enfoca bien. ujú. Perdón la mesa rayada, es que a veces corto aquí. No se enfoca bien. No, pero sí, yo Ajá. lo veo. Estoy tratando un poquito de interpretar la forma que tiene. Sí, bueno, de hecho, la tercera figura que está aquí me Ujú. hace acordar a un pescadito. Ajá. Pero Sí. lo que hice fue como unir las formas, ¿verdad? Ujú. Absorberlas entre sí para Ok. ver qué realmente podría yo cambiar entre ellas mismas, tanto como adicionar como sustraer. Ok. Que de aquí es donde saco yo la tercera figurita, que parece un pescadito, si lo notas, Sí, sí. Ok. parece un pescadito. Ok. Lo que yo hice en este caso sería, em, obviamente hice todo más grande porque después se me hizo más fácil. Lo que hice fue, la parte azul, el cuadrado azul lo dejé más que todo como el principal, ¿verdad? Sobre el rojo que sobresalga más, Ujú. y unir y sustraer el cuadrado Amarillo. amarillo para un rectángulo que entre el rectángulo verde. Ok. Y bueno, la naranja, le cambié la forma más o menos triangular Ok. para que, no sé, quería como jugar un poco con esa figura también. Ok. O Eso sea es que como que más eso que estamos viendo sería a nivel de planta. O sea, la tercera opción que me estás mostrando sería todo a nivel de planta. exactamente. O sea, ya a partir de ese elemento, tú harías el volumen. Creo que me gustaría como, hacer otros cambios, Ujú. pero haciéndoles sumatorias, no Ok. restando, sino haciendo sumatorias Ok. a raíz de por lo menos tener una o 2 figuras más, Ok. y y de ahí ya poder hacer como el 3D, que también me gustaría hacerlo en plastilina antes que trabajar directamente con la computadora. Ok. Ok. Lo comprendo. Está bien. Yo lo que entiendo más o menos, viendo la figura, bueno, saludas a todas las que han ingresado. Gracias por estar aquí nuevamente en este taller que se ha convertido bastante en una cosa bastante interesante. Fíjate lo que yo interpreto y luego, comento lo de María y luego lo de Rose. Bueno, ya todos están
entrando como en calor. Y eso es importante. Eso es importante. Estos son dibujos de... Yo lo que entiendo de lo que me estás planteando es que vas a tener un elemento principal en la composición. A ver, déjame quitar todo esto para ver. Ok, y vas a tener unos elementos secundarios que se van a ir como adosando de alguna forma, pues, ¿no? Es decir, que el edificio en planta es algo así, pues, ¿no? Entonces, lo que, Sí, exacto. okay, y tú me dices que el elemento que tú dibujas como azul, vamos a colocarlo como azul, vamos a colocarle el azul, sería el elemento de mayor jerarquía, ¿no? Y que allí Sí, añadirías y sustraerías este, elementos del modelo, pues. A mí me parece bien. Entonces estaríamos hablando de una situación donde tendrías un volumen principal, que este volumen que está aquí, ¿ok? Ese azul, pasa que lo estoy viendo en 3 dimensiones. Tendrías el rojo que estaría como quizás como adosado, ¿ok? Es lo que estoy jugando, lo que yo interpreto. No sé si voy por ese camino. sí, Y, sí, profe. ok, y luego entonces tendría, yo al menos lo interpreto así, tendría como un cuerpo más bajo. Y lógicamente, como ya hemos visto algunas aproximaciones al contexto, pues entonces ese cuerpo bajo te llevaría a otra área, pues, ¿no? Y eso lógicamente, bueno, estaría en todo el terreno. Lógico. Es- en el Sí, profe, volumen, sí. ajá, en el volumen más alto, allí, bueno, podrías tener efectivamente acciones de sustraer, si es el caso, de añadir, ¿no? De hacer el juego compositivo de acuerdo a la importancia que tiene él dentro de la composición, pues, ¿no? Siempre es importante manteniendo el tema del basamento, el cuerpo, donde suceden todas esas operaciones, y esta parte, que es el remate, pues, ¿no? Y entonces todo lo que se vaya adosando puede ampliarse o puede estrecharse dependiendo de la función que uno le vaya otorgando, pues, ¿no? Pero en principio estamos modelando, pues, ¿no? En este caso particular. Estamos modelando y lo interesante es ver de qué forma se constituye ese modelo azul en tres dimensiones. Y aquí ya comenzamos a hablar de un tema de jerarquía, pues, ¿no? Tenemos que definir la jerarquía es decir, el elemento de mayor jerarquía en toda la composición, pues, ¿no? Entre y entre y entre el resto, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, desde el punto de vista de lo que yo interpreto, uno tiene mayor jerarquía porque es el elemento que va como a organizar todo, y como tú dices, bueno, vas a crear un único acceso a través de ese volumen, y esas consideraciones ya te determinan eh, por decirlo de alguna forma, la cantidad de volumen que deben tener el resto de los elementos que se van a anexar, ¿no? Porque debe haber siempre un elemento prioritario que organice la composición. Aquí estoy hablando netamente del tema compositivo. Pero como ya hemos visto en otros ejemplos, esos elementos que se adosan o se separan siempre van a terminar teniendo algún tipo de función
específicas, siempre se van a ir acoplando a una determinada función y eso lógicamente también va a determinar, lo va a determinar la implantación, porque lógicamente ya la aparición de estos elementos que los voy a colocar los tenía en rojo y amarillo, creo que este final, este último era rojo y no recuerdo si había el verde y el otro elemento pues en amarillo, creo que era algo así, María, creo. Sí, sí, Ok. Entonces, lógicamente, estos elementos que tienen una jerarquía más baja van a resolver todas las situaciones que tengan que ver con el campo de acción de lo que es la base, pues, ¿no? De lo que es el elemento que va a soportar todo eso, todo, toda esa composición. Bien, entonces de eso no habíamos hablado hasta este momento porque habíamos trabajado el objeto, pero el objeto tiene su fundamento sobre una base que es el campo en el que se disponen todos esos elementos, porque yo eventualmente también puedo hacer una operación muy sencilla. Yo puedo decir, bueno, mira, yo puedo voltear esto y el edificio puede pasar a tener otra forma, ¿no? Digamos, así como lo estoy haciendo ahorita, se ve como descabellado, pero lo interesante es que cuando añades el campo, ¿no? En el cual estás trabajando, toda la situación compositiva que vas planteando, inmediatamente uno comprende cuál es la ubicación que realmente le corresponde, pues, ¿no? Porque porque no tenemos, cuando el elemento está aislado, como en este caso, no sabemos, pues, ¿no? Y entonces tú lo muestras, lo volteas, lo puedes poner de cualquier forma, pero si lo coloco también de otra ubicación, en otra ubicación, este, el elemento, el modelo empieza a carecer de sentido porque está como en contradicción con la disposición del mismo en el campo, pues, ¿no? Entonces eso lo que hace es que consolida la posición del elemento en esta forma, pues, ¿no? Y el campo base, luego, es el que va a permitir la relación entre, entre el volumen, ¿ok? Y su entorno y su contexto. Entonces, la operación más importante en este momento es ver qué cosas vas a añadir y qué cosas vas a sustraer del volumen azul y la importancia y la jerarquía que van a tener el elemento en rojo, que vamos a dibujarlo aquí. Aquí lo puse más o menos todo como un poquito de la misma dimensión, ¿ok? Pero entonces hablando de nivel compositivo, vemos que hay como una competencia entre los dos elementos y por eso tú me conversas y me dices, no, yo voy a tratar como de fusionarlo un poco. Y eso te da pie para múltiples interpretaciones. Pero fíjate que la que yo le doy se presenta entonces como bastante atractiva y el hecho de haber incluido el color también es interesante porque tú puedes seguir desarrollando el volumen como una escultura de elementos que se adosan o que salen, porque lo estás haciendo como prácticamente como un juego de forma. Y entonces eso te da pie inclusive a que puedas tomar elementos que pertenezcan a esta especie de conexión o de situación más de base del campo y que comiencen digamos, de alguna forma, a estructurar y tener presencia también dentro de ese volumen. ¿Ok?
Entonces, de esa forma, como estoy dibujando allí, vamos a colocarlo en negro, hay una penetración de los objetos, ¿no? Para que no se vean simple y llanamente como los tenemos dispuestos aquí arriba, que lo estoy rellenando en negro, sino que ellos también pueden comenzar a formar parte de la composición para terminar de estructurar, ¿no? el diagrama, porque yo puedo traerme esto para acá, puedo este que tengo en vertical lo puedo convertir en un plano superior y luego este que tengo por aquí lo puedo incluir también en la composición, ¿no? Entonces, fíjate que en una simple y mera aproximación sobre el estudio de las variables compositivas, uno empieza a armar un elemento que va adquiriendo otra forma, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si bien tú lo estás colocando sobre un campo más amplio, la idea del diagrama es que esté dentro de un campo que habíamos establecido originalmente de 30 por 30. Independientemente, bueno, de que tú lo hayas prolongado un poco más, la idea de que ese campo de 30 por 30 esté es precisamente para que la composición, de alguna manera, em, tenga un límite, ¿ok? Porque si no, empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y el diagrama entonces pierde su sentido, pues, ¿no? Porque a menos de que estemos hablando de que hayamos establecido desde el principio un campo mucho más amplio, que no es el caso. Por eso es que se centra en el tema de 30 por 30. Entonces, básicamente, lo que quiero acotar con esto es que tienes que comprimir estos elementos y esos elementos que tú dices que vas a añadir y sustraer, te puedes apoyar en los volúmenes que tengan menor escala, ¿no? Como que de alguna manera tú los vayas comprimiendo y vayas generando entonces un diagrama mm, compositivo más denso y compacto, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Y entonces ahí estoy dibujando un poco con los colores. Muy interesante la aparición de los colores. Yo ya me había sorprendido un poco de que no habían aparecido como tal el tema del color, pero en este caso, comenzando por el volumen, Es que fíjate que, es la mejor manera de identificarlos. claro, y de diferenciarlos, porque fíjate que ya inmediatamente esta composición que estoy encerrando en el triángulo verde ya tiene mucho más que ver con el resto de los diagramas que tú vayas a hacer, que tienen que ver con un poco el tema de la trama, ¿no? La trama en el sentido de red estructurante, para que luego nos ayude un poco a definir el tema estructural, ¿no? Y allí entonces empezamos en las nueve, empezamos como a hacer las nueve variaciones que puedes hacer. Lo puedes girar, puedes rotar algún elemento, la primera es comprimirlo, ¿ok? Y luego entonces empiezas a hacer estas variables de rotación. Pero la interpretación que surge de lo que vi me parece muy interesante, me parece bien interesante. De manera que este, no pierdas de vista el tema del color
no pierdas de vista el tema de esos dos planos que empiezan a surgir cuando intersectas los elementos que tienes como puestos a un lado, pues, ¿no? Y entonces allí ya vas a tener una composición continua y completa, ¿no? Donde puedes, obviamente, hacer operaciones también de girar algún elemento y luego cómo eso se va a mostrar en tres dimensiones. Entonces tendrías que armar el tema de los diagramas, luego ya hacer el volumen definitivo y pues entonces ya entraríamos a la fase de la imagen de ese elemento ya en tres dimensiones. Es decir, que prácticamente esta semana te sirve como para hacer la integración de todos estos elementos, pues, ¿no? Y producir el volumen definitivo. Bueno, definitivo no, el volumen experimental que luego vamos a convertir en edificación, ¿no? Eso, eso, eso creo que está claro, ¿no? ¿Verdad, María? Sí, profe. Perfecto, sí, porque ahí voy entonces a, ajá, aquí se presenta un tema interesante. Si bien estoy viendo los cortes, es importante, voy a variar un poco el espesor de esto porque ya tengo que trabajar con algo más delgado. Es importante que se entienda algo en el corte que es fundamental. La losa, ¿no? Y fíjense cómo ya empezamos a hablar de aspectos técnicos. La losa no es una losa como tal flat, pues o sea, plana. Aquí tenemos que identificar dónde están los elementos estructurales, los elementos de apoyo. En este caso, habíamos hablado de que el elemento central va a ser un elemento de apoyo. ¿Es correcto, María? Sí, ¿no? Y habíamos conversado también de que iba a haber unos elementos laterales también de apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada lugar o por cada punto donde haya una columna o un apoyo, ¿ok? La losa debe comportarse o debe dibujarse de esta forma, es decir, la losa, la viga, la otra viga que tenga y el apoyo, así como lo estoy dibujando en este detalle arriba. No sé si se comprende. Esto es como un detalle un poco más amplio de esto. ¿Por qué? Porque lo que es concreto va cortado, pero va con una viga. Y esa viga va a aparecer donde haya y donde exista un apoyo, ¿no? Entonces, el corte no solo van a ser los elementos horizontales, sino que van a aparecer las vigas en los sectores donde estén los apoyos. No sé si me doy a entender, María. ¿Sí? Sí, 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 lo entiendo. Ok, perfecto. Entonces, en el corte, en la sección, por ahora, no interesan estas cositas. Por ejemplo, estas puertas, eso no interesa. Si estos son paredes, ¿no? Si estos son paredes, eso tampoco interesa, ¿no? Es decir, interesa si son elementos que tienen una presencia dentro de lo que es la composición de la fachada, como sucede perdón,
como sucede en el elemento del lado, ¿ok? En este que estoy presentando ahorita. Pero fíjate que allí yo no entiendo cuál es el área que se corta. Yo interpreto que el área que está cortada es esta. No sé si lo interpreto bien, ¿no? Y esta otra está en vista, ¿m? Que es ese elemento vidriado que habías colocado, pues, ¿no? Entonces, fíjate la diferencia, ¿no, María? Es decir, la parte cortada tiene que siempre tener su viga. Y aquí cierra, independientemente de que la losa aquí salga. Pero la sección, el área cortada, tiene que leerse de una manera distinta. ¿Ok? Eso es básico y elemental. La pueden rellenar si quieren. Yo por lo general lo que hago es que la dejo con un espesor más grueso a nivel de cuando se vaya a plotear, pues, ¿no? Cuando se vaya a elaborar, pero a elaborar ya el elemento en definitivo, ¿ok? Pero debe haber esa diferenciación entre uno y otro, para que entonces se comprenda perfectamente dónde están los apoyos, por dónde pasan las vigas y todo este tema. Y saber exactamente qué es esto, qué es esto, qué es esto. Eso es una pared ciega, eso es como esto que está aquí. O sea, y si es vidriado, bueno, tiene que tener una segmentación relacionada con los perfiles que van a armar esa fachada de vidrio. Entonces tú me dirás, cónchale, pero eso ya es llegar al detalle. Bueno, sí, por supuesto. Estamos llegando al detalle constructivo en corte, porque ya a partir de esto, entonces es que podemos elaborar, según esta metodología, el tema de la fachada. Y hay otro aspecto que es importante. El edificio se presenta como losa sobre losa, ¿no? Por lo que he visto en este caso. Pero fíjate que tú en esto sí es una fachada, o no sé si es un corte, este tercero, María, Es este, un corte, todos ahí son cortes. todos son cortes. Bueno, entonces ahí tienes que diferenciarme entonces y decirme, aquí estás cortando todo, esta losa completa. Sí, todo está cortado. Ok, aquí entonces todo está cortado. ¿Eh? Entonces hay que definir dónde van las vigas, porque fíjate, si esto viene aquí en vertical y es el elemento de apoyo, bueno, siempre va a haber una viga, ahí hay algo, pues, ¿no? Ahí está pasando algo, ¿no? Porque este elemento no se puede quedar aquí arriba. Si es un elemento que como en este caso está bajando y como en este caso también está bajando, bueno, aquí también está bajando, pero aquí, independientemente de cualquier cosa, también él debería bajar, ¿no? Y entonces, qué sucede aquí? El fenómeno que sucede aquí
es que en la lectura del corte, lo que está en el fondo, yo sé que ustedes los enseñaron a que lo primero se ve en primera en vista y entonces en el fondo se ve lo demás. Pero estos elementos que yo estoy teniendo aquí y que estoy tachando, realmente lo que están es confundiéndome, ¿no? Esos elementos no deberían estar, como tampoco, ya va un segundo, como tampoco deberían estar estas baranditas de fondo. Si hay una baranda, debería aparecer cortada aquí, así como estoy haciendo en este caso. ¿Ok? Y en, en el dibujo están apareciendo estos elementos verticales, ¿ok? Y hemos hablado que en esos espacios eventualmente pueden suceder situaciones distintas. Entonces, eso significa que ese sería un espacio a doble altura. Entonces, la losa, al menos así lo interpreto yo, la losa allí debería llegar solamente hasta un punto. ¿Ok? Entonces, para que se entienda mejor, vamos a llenar esto de negro, ponerlo un poquito más grueso. Todo esto va cortado, todo esto va cortado, todas estas losas van cortadas, pero en esta parte donde tú tienes los rayados verticales que también se ven en fachada, para mí la losa llegaría hasta aquí y luego seguiría aquí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque este espacio podría ser un espacio a doble altura. E igual entonces en la sección, que recuerdas que habíamos hablado de trabajar la esquina y todas estas cosas, el acceso también debería tener otra proporción, ¿no? Es decir, habíamos hablado de una triple altura, por ejemplo. Entonces, supongamos que este que estoy señalando con el número 2 corresponda al sitio del acceso, que no sé si es así, pero estoy elucubrando porque estamos trabajando el elemento a nivel espacial. Entonces, si, por ejemplo, ese fuera el acceso, ¿no? Yo tendría mi estructura, pero todo esto sería un vacío también. ¿Ves? Entonces, fíjate que simple y llanamente, señalando lo que va cortado en relación con lo que es el soporte o el sostén del elemento, y lo que viene haciendo la fachada, que la estoy señalando aquí así con esas rayitas, y lo que es el tema del acceso, ya entonces empezamos a comprender que se puede diseñar en el corte, ¿no? Y fíjate cómo inmediatamente varía solamente indicando las cosas como corresponden con la tectónica y la materialidad, porque el corte es el que te lleva a esos compromisos. Ya entonces empezamos a definir esas situaciones y entonces podemos pasar al tema de la relación de este corte con las plantas, porque entonces significa que en un sector de los primeros 3 pisos hay una parte donde hay un vacío, que es el acceso, y luego entonces las losas sí se repiten. Lo que quiero decir con esto es que todo lo que tú
en fachada hayas elaborado y en el diagrama y en el volumen hayas elaborado de forma quizás para señalar, ¿no?, una diferencia, eso implica y tiene una repercusión en lo que es el desarrollo espacial de la edificación, pues, ¿no? Y eso hace que efectivamente el espacio, vamos a borrar aquí, se enriquezca a través de la experiencia del desarrollo de la sección, pues, ¿no? Por eso es que esta etapa tiene que ver con las secciones. Entonces, fíjate, ya aquí voy bajando y sigo bajando. Y aquí puedo llegar hasta abajo. Pero siempre entendiendo que el elemento vertical es el que va a armar, como voy a dibujar arriba, el que va a armar la losa con la viga, con su otra viga, y el elemento que traspasa, y el otro elemento que traspasa. ¿Ves? Entonces, eso va a ser una constante, María, en todo el proyecto. ¿Por qué? Porque ese es tu elemento fundamental de soporte inicialmente. ¿Okay? Luego ya entonces cuando pasemos a la planimetría, ya entonces vemos qué pasa en el nivel, a ver, 1, 2, por eso es que se colocan los niveles, nivel 00, 0.00, más 3, más 6, más 9, más 12, porque estamos hablando que entre piso de 3. Entonces, entre el 12, el 15 y el 18, hay una parte en la planta, ¿no?, que tiene una doble altura, que es este espacio que estoy señalando aquí con una X. Bueno, no, si es que no, si aparece ese elemento en fachada, es porque algo está sucediendo allí dentro, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde yo ya puedo estructurar el tema de qué va a suceder y qué uso va a tener cada planta, pues, ¿no? No sé si se comprendió bien eso, María. ¿Sí? Claro. Entonces te decía que en donde tú estás señalando en las fachadas del volumen, estos elementos verticales que tienen como otras características dentro de la composición, primero del volumen y después ya del elemento como objeto y luego como edificio, allí debe suceder algo y eso es lo que te va a permitir desarrollar ya el uso en cada nivel, pues, ¿no? Porque lógicamente yo estaba diciendo que del nivel 00, luego la losa sube 3 metros, tienes el nivel 3, 6, 9, 12. Entre el 12 y las otras losas subsiguientes, al menos en este espacio donde estoy señalando la X, no va a haber una losa intermedia porque ahí va a suceder algo. Y entonces ahí, en ese caso, al igual que en esta donde estoy colocando la otra X, asumiendo que ese sea el lado por donde vas a accesar, entonces en esa planta vas obviamente a encontrar un espacio que en los 3 niveles va a estar vacío, pues, ¿no? Entonces la planta va a tener una forma en esos 3 primeros niveles, luego en el cuarto quizás sea completo, después en el quinto, sexto y séptimo tenga otras características,
Entonces, la realización, la expresión a través del corte en esta etapa es justamente para que exista esa experimentación espacial. Eso sí se copió ahorita, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el corte ahora te va a llevar a nivel de la planta, ¿no? Para ver cómo va a ser cada una de esas plantas. Pero lo que siempre te digo, el elemento vertical es invariable y ya bueno, ya veremos qué características va a presentar esa edificación, ¿no? Ok, O sea, ya tengo que empezar a diseñar lo que son los planos del interior, correcto, la distribución y todo eso. correcto. Y Ok. asumiendo el tema del corte, como te lo digo, o sea, donde va a estar ese elemento vertical, siempre va a existir la losa y va a existir la viga, ¿no? En este caso, uno le puede poner unos 60 centímetros de alto, pues, ¿no? Porque todavía no sabemos en la planta cuáles son las distancias y las luces entre columnas, pues, ¿no? Y luego entonces de que estén desarrolladas esas plantas, nos vamos otra vez a la sección y entonces así vamos haciendo la comprobación. Pero lo interesante del planteamiento es precisamente ese, pues, ¿no? Que el corte nos ayuda a entender que el espacio del volumen, de la composición, en este caso ya de la edificación, tiene un dinamismo, pues, ¿no? Y entonces eso hace que se configure planimétricamente de otra manera que simple y llanamente una losa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra y sobre la otra. Entonces se repiten X cantidades de pisos que no es la idea, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que los tengamos en cuenta, pues, ¿no? Y hay otro tema que hay que considerar, que es que obviamente mm, voy a utilizar el número 1, aquí donde estoy colocando el número 1. Ya tenemos entonces que ver y definir si estamos llegando aquí, ¿ok? ¿Qué va a suceder con el basamento al implantar el edificio? Es decir, vamos a hacer estacionamientos, el edificio va a estar elevado, el edificio va a estar, este, va a tener unos niveles hacia abajo. Es decir, allí tenemos que tomar una serie de decisiones que son importantes, pues, y que hay que considerar. Entonces, en ese sentido, ya teniendo, perdón, ya teniendo definido el elemento, la edificación, cómo va a ser, dónde se va a cortar, dónde va a continuar, qué va a suceder en otra parte, y bueno, tenemos ese elemento vertical que va a armar todo esto. Tenemos que definir entonces cómo vamos a llegar al terreno, pues, ¿no? Cómo vamos a llegar aquí, a esta parte. Va a ser un vacío para acceder y vamos a tener el tema de los estacionamientos hacia arriba y una parte hacia abajo. Es decir, ya tenemos entonces que diseñar cómo ese elemento va a impactar en la base, ya propiamente de lo que es de lo que viene siendo el terreno donde nos vamos a implantar, ¿no? Como estoy dibujando aquí en 3 dimensiones un poco, cómo ese edificio va a estar allí, qué va a suceder en este espacio, que ya lo habíamos conversado, y si vamos a tener una base, ¿no? Si vamos a accesar por la esquina, es decir, ya hay un trabajo de ese volumen
base para terminar de hacer la vinculación entre el volumen prismático que hemos desarrollado a nivel formal, luego a nivel espacial y luego a nivel de secciones y luego ya a nivel técnico, cómo él entonces se va a relacionar con ese basamento.